muchas gracias por la invitación a participar en este acto institucional del colegio. Yo estoy encantado entre colegas y compañeros, ¿no?, de distintos ámbitos, ¿no?, y también, por supuesto, del profesional, ¿no? El tema de la vivienda, afortunadamente, diría yo, vuelve a estar en las portadas de los periódicos, ¿no? Y afortunadamente es parte, digamos, de un movimiento importante desde el punto de vista social, ¿no? Porque adolece de problemas que yo creo que habían pasado bastante desapercibidos a la profesión, en estos últimos 10 años, porque quizá venimos de un lugar, ¿no?, en el imaginario colectivo donde era difícil pensar que pudiera haber escasez de vivienda, ¿no? Porque recordad que la burbuja acaba violentamente, ¿no?, en el año 2008 con casi 600.000 viviendas sin vender como mínimo, terminadas sin vender, y otras tantas sin terminar, y en proceso de promoción, ¿no?, con los bancos quebrados, las promotoras previamente quebradas, y viviendas que, bueno, estaban por todas partes, ¿no? Claro, es verdad que todo este final abrupto de la burbuja inmobiliaria, claro, llevó a una situación un poco inmediatamente, ¿no?, de corrección de precios y de parálisis. Los bancos tuvieron que restringir el crédito para reequilibrarse. Tuvieron también que cuidar sus cuentas de resultados porque explosionaban, como consecuencia de su negocio, del negocio en España, ¿no? Estos dos elementos, pues claro, hicieron que los precios corrigieran muy fuertemente. Sobre el pico de la burbuja, los precios corrigieron un 35%. Al inicio de la burbuja, en el año 1998, el indicador, bueno, el más utilizado, ¿no?, de asequibilidad, que es el porcentaje de la renta bruta de una familia necesario para poder mantener una vivienda o para poder adquirir una vivienda financiada en un 80%, es decir, con una entrada del 20%, estaba en el 26-25%, ¿no?, al comienzo de la burbuja. Después sube hasta niveles del 60% durante la burbuja, 60%. Esa caída del 37% de los precios volvió a llevar la asequibilidad a niveles del 30%, no más abajo, el 30%. 30 en media es una barbaridad, desde cualquier punto de vista, porque la vivienda, y esto yo creo que conviene recordarlo cada vez que hablamos de vivienda, la vivienda no es un bien normal, la vivienda hay que producirla, y producirla es resultado de una cadena que es casi milagroso que se determine algún día, que es una cadena compleja, muy compleja, que empieza con los suelos y termina con las viviendas construidas, ¿no? Y esta cadena no es que sea compleja y por eso se hacen pocas viviendas, no es este mi argumento, porque nosotros hemos hecho en la burbuja, a raíz, pues hacíamos los 3 últimos años de la burbuja, España hacía 600.000 viviendas cada año. 600.000. No, ahora lo que es verdad es que la corrección de precios que se ha producido, pues hay que tener en cuenta, digamos, que no fue tampoco una cosa especialmente virulenta, ¿no? Fue una corrección de precios seria, importante, pero más grave fue la parálisis de operaciones que se produjo. Se produjo, casi diría yo, que no cayeron tanto los precios porque se paralizaron las operaciones. Entonces, ¿qué significa paralizar las operaciones? Bueno, no se dan préstamos, no se compra nada, no se vende nada, el que tiene suelos que los aguante como pueda, nadie gasta ni un duro más en nada. Claro,
desde el año 2008 hasta 2021, que empieza España a salir de las cenizas de la crisis, ¿no? Empieza a salir en el 18, pero luego viene la recaída, que no fue tanta recaída, afortunadamente, ¿no? Pero sí vino unos años todavía de parálisis, ¿no? Que como consecuencia del COVID, pero ya en el 21 no, en el 21 España sale con una fuerza como jamás había crecido este país, yo diría que casi nunca, porque ha crecido, ha vuelto a crecer de forma equilibrada, con empleo, el desempleo juvenil cae brutalmente, encima las nuevas normas del mercado laboral permiten la contratación o incentivan, vaya, o prohíben, vaya, la contratación temporal a trabajos no temporales, en fin, una serie de elementos que disparan la demanda de los jóvenes de vivienda. Y claro, 2021 la casa sin barrer. ¿Dónde están las viviendas para estos jóvenes que empiezan ahora, ¿no? Y esta es la esencia del problema de la vivienda. El problema de la vivienda, claro, siempre que hay un problema de la vivienda es asimétrico por mil razones, ¿no? Pero en este caso es asimétrico generacionalmente, porque el impacto del problema de la vivienda hoy en día es que afecta más que afecta fundamentalmente a los que no tienen vivienda, los que tienen que comprar su primera vivienda. Los que tenemos ya una vivienda, porque hemos tenido la suerte de tener una vivienda, pues bueno, el problema es distinto. Primero porque te ha dado tiempo a tener varias, en muchos casos, dependiendo proporcionalmente a tu... Pero tened en cuenta que las plusvalías latentes de las viviendas compradas en los 80, en los 90, viviendas de protección oficial muchas veces, ¿no? Esas plusvalías latentes han sido brutales, ¿no? Muchos se han conservado, otros pues han vendido su vivienda de protección oficial comprada en los 80, la han vendido en los 2000 y han comprado dos, ¿no? O tres, ¿no? Porque han sido multiplicar por 3 veces la media, ¿no? Entonces, en ese periodo de tiempo hay una comodidad, ¿no? del propietario de vivienda, como pocos periodos hay de este tipo, históricamente. O sea, no ha sido nunca tan satisfactorio tener una vivienda. Primero, bueno, seguramente puedes estar más o menos cómodo con la vivienda, según la comodidad física, ¿no? De habitar en esa vivienda, pero desde luego ha generado unas plusvalías muy importantes esa vivienda, ¿no? Y eso es importante desde el punto de vista de la equidad y ha sido muy importante también desde el punto de vista de la cohesión social durante todos estos años, porque la vivienda de protección oficial, que eran en los 80, eran la mitad de las viviendas que se hacían eran de protección oficial. Esto de la protección oficial, que ahora parece un poco como de... Pues no sé, parece a veces cuando oyes críticas a la vivienda de protección oficial, como si no se supiera que los ayuntamientos del PP fueron los que hicieron más viviendas de protección oficial en los años 80 y en los 90. O sea, no es una cuestión ideológica hacer vivienda de protección oficial. En todo mercado de la vivienda hay dos mercados siempre, ¿no? Uno es el libre y otro es el protegido. Y los dos están segmentados, es decir, las reglas de uno no funcionan para el otro. Hay discontinuidad en la formación de precios, es decir, no se forman los precios simultáneamente, sino que cada uno se forma de una manera, y en general el de la protección oficial sigue una regla de asequibilidad. Es decir, que los precios están determinados más por las rentas brutas que por otra cosa. En cambio, los libres no. Las libres a largo plazo terminan ajustándose a una regla de asequibilidad, pero a corto plazo no. A corto plazo puede haber desviaciones, ¿no? Y esto vale también para la vivienda de propiedad y también para el alquiler, ¿no? Y esto es precisamente lo que distingue la situación actual y la complejidad y la falta de anticipación, ¿no? Con la que nos ha pillado el toro, ¿no? Tanto a la profesión como a los liderazgos políticos, en relación con la burbuja inmobiliaria
por antonomasia, ¿no?, que es la de 1998-2008. Esa burbuja era la típica burbuja, el tipo de burbuja ocurrió en el Reino Unido y en Estados Unidos. Una burbuja alimentada por el crédito, alimentada por unas expectativas muy positivas. En España, pues en concreto, la participación de España en la Unión Monetaria, ¿no?, que anticipaba pues, un periodo largo de crecimiento económico, etc. Bueno, todo esto se traducía al final en una subida de precios muy importante. A eso se unió además la nueva tendencia que tuvieron los ayuntamientos durante todos esos años, de los primeros años de la década de los 2000, de una recalificación masiva de suelos a urbanizables. Claro, ya solo que te recalifiquen el suelo de rural a urbanizable, pues ya es un pelotazo, aunque no hagas nada con él. Entonces ya eso pues hacía que los precios subieran de forma muy importante, ¿no? Luego encima si se hacen desarrollos sobre esos suelos urbanizables, pues más todavía, etc., ¿no? Bueno, todo esto llevó a un periodo de una subida de precios muy fuerte, se multiplicaron por 3, y además a una producción también muy fuerte. Aunque yo diría que más que la producción de vivienda fuerte, lo que ocurrió fue más una preparación de suelos, o sea, digamos, un inicio de procesos de urbanización, con las clasificaciones a suelos urbanizables de muchos suelos. Pero luego se quedaron abandonados. Después veremos que la España de los descampados pues es producto también de ese abandono de los suelos que estaban declarados ya como urbanizables, y la verdad que aquí en Murcia es bastante dramático verlo, ¿no? Cuando uno da la vuelta un poco a las pedanías más huertanas, ¿no?, de Murcia, pues claro, todo eso es dramático en efecto, porque se declara urbanizable una zona, no se hace nada, pero sí se abandona la huerta, porque se ha declarado urbanizable. A ver qué huertano va a ser tan tonto, ¿no?, entre comillas, de seguir allí pudiendo hacer unas viviendas, ¿no?, que no sabe cuántas, etcétera, pero que algún día llegarán, ¿no? Ahora no, ahora ya no estamos ante esa situación, no estamos en una crisis clásica, no estamos ante una situación en la que tengamos o sea, que se aúnen, digamos, volumen y precio, ¿no? Estamos en una situación en la que se está revirtiendo la corrección de precios que hubo después de la burbuja. ¿Y de dónde viene esto? O sea, ¿cómo es posible que, habiendo corregido precios solo un 37%, los precios vuelvan a subir un 65% sobre los niveles mínimos del 2014? La reversión duró hasta el 2014, y a partir del 2014 suben los precios un 65%. Y se concentra la subida en los 3 últimos años, desde el año 21, cuando ya salimos de la pandemia. Bueno, esto tiene mucho que ver con esto que decíamos de la casa sin barrer. Claro, en todo mercado, si no hay oferta, pues difícilmente va a haber una situación estable de precios, cuando la demanda crece fuertemente, ¿no? La casa sin barrer, en el caso de la vivienda, pues es complejo, porque no se sabe muy bien qué es lo que hay que barrer, ni cómo, ni nada de nada, ¿no? Porque la verdad es que la vivienda es un tema suficientemente complicado y afecta numerosos factores, ¿no?, sobre ella, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que diríamos que hay yo diría que dos grandes grupos de factores detrás de esta situación un poco en la que llega la demanda y no hay oferta de vivienda, ¿no? Una es los cuellos de botella. Los cuellos de botella, que nos encantan a los economistas ahora, eso de los cuellos de botella, ¿no? Pero que en este caso yo creo que se circunscribe muy bien a los temas del suelo. Los temas del suelo son claramente un cuello de botella. En España hay 6,8 millones de viviendas sin hacer en suelos urbanizables
sectorizados. Urbanizable sectorizado es no solo que se haya hecho un plan donde se dice que eso es urbanizable, sino que además es que se sabe cuántas viviendas van en cada suelo. Se han reparcelado. Y por tanto se saben las viviendas. Pues hay 6,8 millones de viviendas. Murcia lidera el ranking en términos relativos. Claro, esto dice, bueno, en la época de la burbuja nos daba un poco de vergüenza esto, ¿no? De tener tantos suelos urbanizables, porque dice, bueno, parece que se ha exagerado, ¿no? con tanto suelo urbanizable. Ahora ya no nos da vergüenza, ahora ojalá se construya, ¿no? Porque hacen falta. ¿Cuántas viviendas hacen falta? Claro, aquí esto no es difícil de saber porque las estadísticas españolas siguen siendo muy malas. Yo me acuerdo cuando llegaron aquí los hombres de negro, una de las cosas más importantes que dijeron fue que no había estadísticas de vivienda y cómo es posible que un país como España no tenga estadísticas de vivienda. El INE rápidamente tuvo que hacer el índice que ahora ya todos utilizamos, ¿no? Mensual de precios de la vivienda, que es un índice ponderado, ¿no? por metros cuadrados, calidades, etcétera, y está bastante bien, pero sigue sin haber un montón de estadísticas que nos desayunamos con ellas para Estados Unidos todos los días, ¿no? Y sin embargo aquí seguimos sin tener, ¿no? Entonces no sabemos tampoco muy bien quiénes viven en las viviendas. Hay encuestas cada 2 años del INE, pero van con mucho retraso, ¿no? Pero lo que da la sensación es de que se han dejado de formar hogares. Se han dejado de formar hogares. Hay como 1,5 millones menos de hogares que lo que tocaría tener. Son gente que se ha quedado en casa de sus padres o gente que convive con otros. Y luego están los que tienen viviendas muy por debajo del estándar de nivel de vida al que aspirarían, ¿no? Es decir, un biólogo que vive en una chabola. No es raro. Claro, en una chabola de hoy en día, ¿no? Que son un poquito mejores que las de los años 80. Yo creo que sobre todo porque no hacen... no están dentro de la ciudad, no están fuera de las ciudades, ¿no? Bueno, esta demanda está ahora embalsada y está insatisfecha. No está en el mercado de la vivienda, ni sueña siquiera con estar. Porque es tal la distancia entre su asequibilidad y los precios de mercado que eso crea, digamos, salta, ¿no? Y crea una distancia enorme, ¿no? Sin embargo, en parte se ha desviado esa demanda insatisfecha e inasequible, ¿no? Insolvente, a los que los bancos no prestarían nunca dinero porque para comprarse los pisos tal y como están, no porque sean pobres, sino porque las casas son caras. Esa demanda se ha desviado hacia el alquiler. ¿Y qué pasa en el alquiler? Pues, ay Dios mío, otra vez la casa sin barrer. España es, de todos los países de la Unión Europea, el que tiene tasa de alquiler más baja. Tenemos hoy en día un 15%, de 15,4% de porcentaje de viviendas, o sea, de hogares, que están en alquiler, que son alquilados. El 90% de los alquileres son particular a particular. O sea, que no hay tampoco una industria del alquiler. Hay muy poquito. Entonces, claro, cuando ha llegado toda esa demanda, o conforme ha llegado primero la oferta de los pisos sin vender y después la demanda, sobre todo, prácticamente se ha duplicado el volumen de alquiler en España. Hemos pasado de 1,5 millones de viviendas alquiladas a 3 millones en España. Que eso está muy bien. Y realmente, pues claro, aquí ha habido una expansión de la oferta de alquiler muy importante, ¿no? Luego, claro, ¿qué ocurre con el alquiler? Que se ha convertido en un mercado complejo, porque el alquiler es de particulares, pero mucho de
del proceso de alquiler, digamos, una parte muy importante de los procesos de comercialización de los alquileres están apoyados por empresas especializadas, ¿no? Empresas de lo que se llama el servicing o simplemente empresas inmobiliarias, ¿no? Y luego, por otro lado, es un mercado donde el inquilino asume riesgos enormes. Por eso es tan bajo el volumen del alquiler. Yo no sé por qué a los economistas siempre nos gusta esto de la reforma que hizo Boyer, ¿no? En el año 80 y pico hizo la modificación de la ley de alquileres, ¿no? Los alquileres eran indefinidos en España y los convirtió en alquileres a un año. Claro, ¿quién va a alquilar? O sea, ¿quién va a alquilar pudiendo comprar? Pudiendo comprar. ¿Quién va a alquilar si te pueden subir el precio del alquiler, no por el IPC, sino por lo que haya subido la vivienda ese año? Es imposible, ¿no? Porque no asumes el riesgo de mercado, ¿no? En el mercado del alquiler. Eso ha ido subiendo, pasó a 3 años y ahora recientemente en el año 2019 subió a 5 años, ¿no? Entonces, aproximadamente ahora el 40% de las viviendas sin alquiler rotan. O sea, el 40% cada año cambia de contrato. Porque le echan a uno, el otro le van, no sé qué, o sea, digamos que no por el IPC es una regla que, excepto el tope de estos 2 años de hiperinflación, que el gobierno lo topó en niveles menos, bueno, que no eran el IPC, pues salvo eso, en el resto de los casos, evidentemente las subidas anuales corresponden al IPC, ¿no? Pero el problema es, claro, que hay un 40% de las viviendas y en un periodo de tiempo donde ha subido un 70% la vivienda, pues la escabechina ha sido descomunal. Una escabechina sobre una generación que ya se quedó en casa de sus padres una parte, que ya comparte piso porque no le llega, y en tercer lugar que encima tiene que asumir subidas de renta muy importantes en sus alquileres, ¿no? Eso hace que se despierte también la morosidad en los alquileres, que no existía apenas en España morosidad. Pero claro, una cosa es que suba la morosidad en un banco, que están especializados en hacer eso, en diversificar sus carteras, y a eso se dedican los bancos, que le suban a una pobre familia que tiene el piso alquilado y que se encuentra de pronto con el berenjenal de tener a una persona que encima pueda ser declarada socialmente vulnerable y no pueda expulsarle de la vivienda, etc. Es decir, que crea unos problemas sociales de narices. Entonces, claro, el cuello de botella, ¿cuál es? El cuello de botella es que quizá una de las razones que tenemos que pensar que está detrás de un poco de esta ausencia de oferta ante unas circunstancias claramente de demanda, esté en que se han abandonado capacidades. Es decir, que igual que todos pensábamos, bueno, yo un poco me metí en este tema de la vivienda a raíz de dejar mi mundo Caja Murcia, ¿no? que era en el que yo había iniciado mi carrera como bancario, ¿no? Y escribí un libro sobre vivienda, pensando que iba a escribir un libro sobre el exceso de vivienda. Y resulta que me encuentro con los números, y me sale que no hay exceso de vivienda, sino que hay defecto de vivienda y que hay una crisis latente muy importante que salta por los aires prácticamente cuando sale el libro. Y claro, en estas circunstancias uno dice, hombre, si todo el mundo estábamos pensando en que había exceso de vivienda y los partidos políticos en España no tenían en su programa electoral nada sobre vivienda en las municipales, o muy poquito, 2 líneas. No estaban preparados. La Sareb estaba aguantando los pisos y, bueno, haciendo pisos sociales también, etcétera, pero vendiendo las carteras muy poco a poco. Los fondos de inversión que compraron el resto de las carteras a los bancos
Los fondos de capital riesgo, pues seguramente también han tenido una vida bastante tranquila, ¿no? Y no se han construido viviendas. Estamos en las 100, por debajo de las 100.000 a estas alturas. Cuando se hacen, teóricamente se hacen 200.000 hogares. Por la dinámica demográfica de España tendríamos que estar ante 200.000 hogares. Sean por la dinámica vegetativa, demográfica, sea también por inmigración, porque estamos recibiendo otra vez flujos migratorios muy importantes, ¿no? Muy importantes, bueno, pues claro, uno a veces se pregunta, no sé dónde viven, ¿eh? Claro, viven compartiendo piso. ¿Qué ocurre? Que el alquiler permite compartir pisos. La propiedad exige que la oferta se ajuste a la demanda solvente. Deja de haber oferta si no hay demanda solvente. El alquiler es al revés. La demanda crea su propia asequibilidad compartiendo piso, a veces con desconocidos. El otro día veía en la web de la Comunidad de Madrid, te ayudan a encontrar un socio para tu piso, no un socio, perdón, un compañero para tu piso, que ya me parece... y esto, pues claro, evidentemente, claro, la conclusión final es que no podemos seguir con el imaginario de la sobreabundancia de viviendas y que las viviendas son el anatema, sino que lo que hay que hacer es viviendas cuanto más mejor, rápido, bueno, yo tengo un hermano arquitecto que no me escucha ahora, y puedo decirlo también, sin demasiados miramientos, porque la situación es dramática. En las grandes ciudades es dramática, aquí pues es mucho menos dramática, porque las ciudades medianas no tienen la presión que tienen desde el punto de vista demográfico las ciudades más grandes, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, con la inmigración sí hay seguramente una presión muy importante, ¿no? Entonces, claro, ¿qué exige todo esto? Pues, hombre, evidentemente acabar con el cuello de botella del suelo. Hay una ley pendiente de aprobación en el Parlamento español que está pactada con las partes, ¿no? con los agentes del mercado inmobiliario, y eso sería muy importante que siga adelante. Y también hay, evidentemente, tiene que haber un giro en aquellas instituciones que son las que se tienen que encargar de esto, que son los ayuntamientos. Los ayuntamientos son los que tienen el lápiz de colores del plano de sus ciudades y dibujan de verde o pintan de verde una zona, pintan de marrón otra. Deciden dónde van las VPO o deciden dónde van los aparcamientos disuasorios. Entonces, da la sensación de que más estamos en una época más de viviendas que de aparcamientos disuasorios, digo yo, que no me atrevo a decir nada. Y creo que tiene que calar ese giro, y tiene que ser transversal. Sea el PP o sea el PSOE, todos tienen que hacer viviendas de protección oficial. Porque es tan grande la brecha entre la libre y la de protección oficial, que tiene que ver con la asequibilidad, que no puede haber... no puede esperarse que baje el precio de la libre tanto. La libre bajará, pero no mucho. Si la libre ya es la que hay ahora, la compra la gente que puede, pues ya está. Claro, ¿qué gente puede? Los extranjeros, los hijos de los que tienen herencias, o los hijos de los que tienen donaciones, o la gente que ha cambiado de ciudad y viene aquí y tiene un nivel adquisitivo grande, ¿no? Pero no el chaval que acaba de terminar la carrera y tiene su primer trabajo 2 o 3 años, ¿no? Es decir, que tenemos que darnos cuenta un poco, yo creo, de la envergadura del desafío, y es un desafío, de nuevo, de poner a trabajar a todo el mundo. Pico y pala, en el sentido más literal. Y seguramente también cambios institucionales, reformas, ¿no? que permitan mayor simetría en el mercado del alquiler, para que se resurja una demanda genuina de alquiler. Porque el alquiler, siempre, los medios de comunicación siempre reflejan
las quejas de la parte casera, del mercado del alquiler, de la parte, digamos, de la propiedad, pero porque la parte de los inquilinos suele ser más bien, no tiene voz, ¿no?, pública. Pero realmente, desde el punto de vista profesional, o sea, desde el punto de vista, digamos, más objetivo, pues tiene que haber un reequilibrio de todas las partes, ¿no? Y no puede recaer, y así como es verdad que no puede recaer todo el peso de la responsabilidad de un impago sobre una pobre familia, que lo que está haciendo es alquilar un piso, pues tampoco puede caer sobre todos los inquilinos las subidas de precios una vez cada 4 años, ¿no? Es una locura en un país donde los precios han subido tanto, ¿no? Y nada más, pues agradeceros el poder haber compartido con todos estas reflexiones, y bueno, encantado de estar aquí de nuevo. Gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. No es el momento, porque hay tantísimas dudas y tantísimas cuestiones que se quedan en el tintero. Aquí, de hecho, la cátedra también presentó un informe sobre los impuestos que atenazan la vivienda, lo hizo la profesora Portillo, que está por aquí, con el tema de la Asociación de Promotores de la región. Hoy, por cierto, los constructores no han venido porque también tenían su junta y su asamblea, me lo han dicho, que querían venir a acompañar porque están muy preocupados por el tema de la vivienda. El 20 de febrero tenemos una mesa redonda con ellos. Correcto. En la Facultad de Económicas. Correcto. Y la verdad es que, bueno, aquí tenemos pues desde los impuestos, los planes generales de ordenación urbana, que sabes que se dilatan tanto en la aprobación, que luego se tienen otros tantos años para corregirlo. Aquí tenemos también especialmente las zonas inundables, que también nos está costando un tema especialmente. Influye, claro. Pero yo solo una pregunta, porque es que si no lo hago, lo siento. Estamos hablando de vivienda de protección oficial y me surge, bueno, en julio nos despertamos con que el gobierno socialista del Estado nos prometió 43.000 viviendas nuevas para alquilar o de alquiler social o asequible, ¿no?, que es como le llaman y tal. En diciembre nos despertamos con que una empresa pública se iba a hacer cargo de todas las viviendas de protección oficial, ¿no? Se quería hacer una empresa pública para gestionar todo esto. Realmente eso va... la expectativa que es que pueda bajar tanto el coste para poder llegar a un precio razonable, porque el suelo está al precio que está. Y el material es el mismo para una vivienda de protección oficial que para una que no. Entonces, a ver cómo... Sí. Pero claro, muy rápidamente, claro, pero es que si no lo decía me quedaba con la cuestión. Lo que va a hacer el Estado, por lo que yo tengo entendido, es reconvertir las EPES, que es la empresa de suelo actual, que ha hecho muchas cosas en la región, ¿no? Yo conozco... Mis cuñados viven en una casa originariamente de un plan del SEPES en Cartagena, ¿no? Lo va a reconvertir a hacer también, no solo suelo, sino a hacer promoción. ¿Quién hacía promoción en los 80 cuando se hacían la mitad de las casas eran promoción? Los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Y eso es lo lógico, que las promociones las hacen. O sea, aquí en la Comunidad Autónoma de Murcia, no sé muy bien, porque yo en esa época no estaba aquí, claro, pero básicamente serían promotoras privadas en planes autonómicos sobre suelos municipales. Y este es un poco el modelo típico, estándar. O sea, el promotor es privado, pero lo hace por una encomienda, por un encargo, donde la subvención del tipo de interés, que en aquella época era muy importante, ¿no? Y el convenio en general, ¿no?, pues se establecía desde el punto de vista autonómico con fondos del Estado. Para poder subvencionar el tipo de interés hacía falta dinero, y entonces hacía falta mucho dinero, porque teníamos tipos de la peseta, no eran tipos del euro. Y por otro lado, en suelos municipales, es decir, en suelos que los ayuntamientos reservaban para vivienda de protección oficial. ¿Qué ha ocurrido ahora con lo primero? Pues los planes siguen vigentes, no hace falta tanto dinero porque ya no hay que subvencionar el tipo de interés, los bancos están deseando dar los préstamos, así que tampoco hay ninguna dificultad para tener préstamos, y lo que falta es el suelo. Aquí tiene toda entidad financiera importante, a ver que pueden dar su opinión, pero otro día, por favor. Pero la clave está en el suelo de los ayuntamientos. Los ayuntamientos están en una crisis del planeamiento, pero una crisis de mucha envergadura. O sea, aquí la inundabilidad,
En otros sitios son otros factores. Cuando se impugna por parte de un juez una parte de un plan, se impugna todo y se paraliza. 100% de la ciudad paralizada. Las acciones que puedan tomar los ayuntamientos no sirven para nada si hay detrás un problema de este tipo. O sea, y luego, por otro lado, cambian las preferencias. A lo mejor ahora, pues en Murcia no sería tan fácil hacer urbanizable la zona de los Pinos de Churra. Y sin embargo, en los 80 o en los 90, en 2001 se hizo, ¿no? Y ahora a lo mejor pues la gente hubiera defendido eso como un pulmón para la ciudad, ¿no? Las comunicaciones, claro, no es lo mismo tener un tranvía que no tenerlo, no es lo mismo tener ejes de circunvalación que no tenerlos. Los suelos que hay en el este y en el oeste pues se ponen en valor si hay circunvalaciones. Y a lo mejor no coincide con los urbanizables, ¿no? Porque entonces no eran urbanizables, no eran tan urbanizables en la práctica. Es decir, que todo eso cambia mucho, entonces hace falta dinero para hacer planeamiento. Y yo creo que eso es fundamental, que los ayuntamientos tomen pero también los promotores, porque en los 80 y los 90 eran los promotores los que llegaban con el planeamiento. Y los 2000, o sea que, digamos, eran los que... Y luego, oye, el ayuntamiento lo discutía y lo refrendaba o no, ¿no? Pero eso es un poco los cuellos de botella que me refería antes. El modelo anterior estaba basado en la subvención a los tipos de interés y este modelo tenía que ser en base a subvencionar el suelo. O pero eso que tiene ganado, Pero eso que tiene ganado, porque no hace falta subvencionar el tipo de interés. No quería yo abrir la espita aquí solamente. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Ignacio. Ha sido un placer oírte.